nombre es Laureano Sánchez. Entré aquí al departamento del Baupés, porque cuando yo entré aquí en agosto de 1971, esto era Baupés. Mi cédula de ciudadanía la saqué aquí en el retorno y figuraba el retorno Baupés. Es mi cédula. Que me inclinó a venirme para el departamento del Guaviare. Primero, yo vivía en Castilla la Nueva, pagué servicio militar por Castilla la Nueva y de allá se me trajeron una muchacha y como buscando esos amores me vine para el Guaviare porque sabía que ella estaba aquí en el Guaviare, pero desafortunadamente cuando la encontré ya era otro cuento. ¿Quién es Laureano Sánchez en la historia de la formación del municipio de Retorno? Primero, entré como jornalero. Yo fui jornalero, aprendí a derribar la montaña, que fue uno de los grandes errores que cometimos, que fue derribar la montaña. Luego ya vino mi padrastro y mi mamá, como mi madre ya estaba en estado avanzado, entonces me salí aquí al casco urbano del municipio de Retorno. Aquí donde estamos sentados hoy por hoy era el parque infantil del municipio del corregimiento del Retorno, porque el camino salía por allí, salía por allá, la allá. Este parque infantil lo invadió un señor Miguel Valdés para colocar todos sus amigos de la religión aquí para arriba. Yo, gracias a Dios, no soy invasor, porque yo le compré al señor pastor, el que invadió esa casita que usted ve al fondo. Es todavía la casita de las originales, ¿sí ven? Taco de madera, todo es madera. Esa fue la casita, se la compré en techo. Ya después le pagué la sacada de la madera. ¿Cómo empezó la historia de Laureano como creador del corregimiento? Cuando entré en la vereda La Unión en 1972, di mis primeros pasos en el sector comunal, siendo tesorero de la Junta Comunal de la vereda de La Unión, cuando existía el señor Bedoya, el de la historia de los muertos y las cosas, pero desafortunadamente como no había plata, pues yo no tengo ningún problema con él. Luego salgo aquí al pueblo, me vinculo con la Cooperativa Integral de Caño Grande, que en esa época era como ver hoy en día usted el proveedor de San José del Guaviare. Tenía de todo había en esa Cooperativa Integral de Caño Grande. Entré como empleado mostrador y llegué a ocupar el puesto de tesorero de la Cooperativa Integral de Caño Grande, que para mí fue una satisfacción. ¿Por qué me retiro de ahí? Por malos entendimientos con el señor supervisor, cuando yo era el fiscal prácticamente. Entonces sabían cosas que yo no estaba de acuerdo y me retiré de ahí por eso. Cuando yo soy el gerente de la Cooperativa Integral de Caño Grande, era César Reyes, el dueño de hoy por hoy el Triángulo de San José del Guaviare. Él era nuestro jefe, nuestro jefe. Luego me dedico al comercio, tuve una tiendita aquí al frente que la llamé Peores Nada. Como me hice una sociedad con don Pastor Cerrato, que era de los sastres, allá la calle donde está el almacén El Líder, era la calle de las sastrerías. Mientras yo esperaba para vender mi libra de arroz y mi pupita de papa, yo miraba a los sastres y aprendí la sastrería. Oiga, aprendí la sastrería. Luego ya me dedico a hacer pantalones en el municipio de Retorno. Ya siendo sastre, llegué a la Junta Administradora, a los famosos civiles, por el Partido Liberal, por voto popular. Llegué en reemplazo del profesor Gumersindo Mosquera, muy conocido en el departamento, en la comisaría del Confet. Y don Gumersindo, cuando eso empezó como a pelear con todos, porque éramos los únicos por el Partido Liberal, el único rector del Partido Liberal. Entonces lo sacaron corriendo. ¿Qué dijo Gumersindo? Yo, Laureano, yo no peleo más con esa gente. Entonces yo me quedé ahí como edil, defendiendo ese renglón.
El corregidor en su momento era Albeiro Blandón, era don Albeiro Blandón. ¿Qué dejo de recuerdos en ese paso que hice por el edil? Bueno, como edil fui el ponente de la compra del edificio. Fui el ponente allá en la Junta Administradora para que se comprara ese edificio. ¿Por qué razón? En ese momento el corregimiento tenía 8 millones de pesos para la pavimentación de la calle central, que ya pensaban en pavimentar la calle central, pero no tenía producto y no tenía cantelillado. Con 8 millones de pesos no se iba a hacer nada. Eso fue en el año 88. Entonces, yo era muy amigo de unos contratistas de caminos vecinales, los dueños de DIS Limitada, Diseños e Interventorías, DIS Limitada. Entonces, un día cualquiera, yo iba con los ingenieros Enrique Dávila y Rafael Pardo, que eran los dueños de DIS. Y le dije, ingeniero, vea, este edificio aquí trata porque ya habían hecho el edificio. Entonces eso era ya el poposeadero, el borracho. Entonces entramos allá y el que sabe va a las bases. Ellos fueron y miraron el cimiento, cómo estaba cimentado el edificio. Me dijeron, don Laureano, este edificio está bien cimentado. ¿Quién hizo este edificio? Y ese edificio, el maestro general, es un muchacho que fue con nosotros. Y era cierto, él jugaba con nosotros. Aquí en esa casita yo tenía un televisor con batería. Cuando eso no era con batería. Y aquí se amontonábamos todos los deportistas a mirar que las carreras del Tour de Francia, que a mirar los partidos de la Selección Colombia, ahí y apenas empezaba a cerrar esa imagen, corra para desvalijar los carros para montar la batería. Y entre esa gente aquí llegaba el señor Carrillo, que fue el maestro general de esto. Entonces, en vista esa visita que hice con los ingenieros Dávila y Pardo, llevé esa noticia a la Junta Administradora. Les dije esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué hicimos en ese momento con los 8 millones que tenía el fondo, el tesoro que había para la pavimentación de la calle central? Lo propusimos y se llegó a un acuerdo que esos 8 millones se pasaran para empezar a montar el rublo y comprar el edificio, pensando en un ente administrativo en ese edificio, que estaba en ese momento abandonado. Entonces, ya estando yo en ese cuento, dentro al transporte, cuando dentro al transporte, y hay unas polémicas, hubieron hasta muchos problemas con el transporte, con los transportadores de San José y los transportadores del retorno, porque en todo existe el envidioso y el avaro, que quiere abarcar todo. Hubieron problemas, casi de machetes y esas cosas. Entonces un día cualquiera salimos a comprar la carne, y en esa época, ya en el principios del 89, el líder político de aquí del municipio del Retorno se llamaba Gustavo Amado, porque Gustavo era el que hacía la campaña política para colocarle votación al doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Quiénes fueron los que ahí en esa época? Me acuerdo que aquí en el departamento hay 4 abogados que los patrocinó el doctor Álvaro Gómez, encabezados por Gustavo Amado, que fueron Gustavo Amado, Jorge Sánchez, Constantino Rodríguez y Luis Carlos Granados. Entonces, ya yo me enfoco a organizar el transporte en el municipio del Retorno. Y arrancamos posiblemente con una asociación que se llamó Asoselva. Asociación, pero la pusimos Asoselva. Entonces, ya en esa época, San José del Guaviare tenía el primer alcalde que hubo por voto popular, que fue el finado Ignacio Rojas. Entonces, San José del Guaviare, ¿qué hizo? También se iba a organizar como transportadores, porque había una pugna entre los transportadores del Retorno con los transportadores de San José del Guaviare. Eso ya en materia de transporte.
Entonces, como él no podía patrocinar las dos asociaciones, porque estaban dentro de su mismo perímetro, porque pertenecíamos a San José del Guaviare, tanto el corregimiento como San José del Guaviare. Entonces yo quedaba por fuera. Cuando sucedió eso, ya había pasado por esas tierras del municipio del Retorno y el departamento de Popre, la cooperativa que se llamó Cotrasba. Y yo ya tenía un antecedente con Cotrasba y fui amigo de los directivos de Cotrasba porque yo fui taquillero de Cotrasba. Y Cotrasba fue fundada y los que más gestionaron y sacaron adelante Cotrasba fue Abriles, don Roberto Abril, Mancler Riaños era del directivo de Cotrasba. Y entonces yo me fui y hablé con Roberto Abril. Y me pasa esto y esto y esto, tenemos este problema. Me dijo, Laureano, pues no peleé por asociación, haga una cooperativa. ¿Y qué hago? Me dijo, váyase al SENA y busque un instructor del SENA. El SENA le dio un instructor y hagan la capacitación cooperativa. Lo hice, me dieron el aval en el SENA. En ese momento vino el profesor Pastor López, instructor del SENA, no sé si usted le alcanzó a distinguir, el profesor Pastor López, nos dio la capacitación. Nos fundamos allá en la esquina donde está la garita número 4 bajando, donde está hoy en día el puesto de policía, es un salón del SENA. Ahí se constituyó Cotrasba Guaviare el 8 de marzo de 1989, de la cual yo fui el primer gerente. Yo el gerente fundador, donde empecé a hacer los trámites y estuvimos ahí y saqué adelante a Cotrasba Guaviare. Luego me vinculé con Cotrasba Guaviare, pero dio la casualidad que la gente como que no le ponía esa berraquera, sacar el transportero. Entonces volvían y me llamaban. Tuve problemas con la gente de abajo, y con todo, pero saqué la empresa adelante y hoy por hoy existe Cotrasba Guaviare. Yo soy el fundador de Cotrasba Guaviare. Gracias a Dios, dentro de esa historia de Cotrasba Guaviare, soy condecorado con la Flor del Guaviare en el trabajo que desempeñé en el municipio del Retorno con el transporte al servicio del municipio del Retorno. Desafortunadamente pues ya no pertenezco a Cotrasba Guaviare. Lo único bueno es que hoy por hoy la empresa tiene un himno y en el himno de la empresa aparece mi nombre, gracias a Dios. Arranca el himno nombrándome a mí. Tiene el Retorno, fulano de tal. Bueno, tenía por ahí en el WhatsApp, pero se me borró. Tengo que bregar a conseguirme la memoria con el himno nuevamente. Mientras yo estuve al frente de Cotrasba Guaviare, yo no dejé llevar la empresa para San José del Guaviare, porque la empresa de Cotrasba Guaviare es del Retorno. Se sede principal en el corregimiento del Retorno, porque cuando estamos era corregimiento del Retorno. Quiero contarle una anécdota que sucedió aquí ya en la parte política. Todavía yo estaba ya estaba con los cotraguaviaristas, todavía era edil. Entonces me cogieron en San José y me cogieron de la mano y me metieron para la comisaría. Cuando yo soy el comisario era el capitán Devia. Pero yo iba sano, inocente. Y yo, venga, que no sé qué. ¿Cuál era el objetivo de esa reunión? La cabeza del corregidor del Retorno. En su momento, Almeida Blandón. Entonces, tocaron el tema, todo eso. ¿Qué hizo el comisario capitán David? Se bañó las manos como Pilato. Dijo, yo no puedo sacar a don Albeiro Blandón de allá del corregimiento del Retorno, porque él es cuota de don Gustavo Amado. Y allá el fuerte político en el Retorno es don Gustavo Amado. Entonces, ¿qué dijo? Hagan un oficio y lo firma la Junta Administradora para que
yo pueda actuar y cambiarle su corregidor real. Pues es lo que hace la política. Entonces vinieron y hicieron el oficio. Y la sorpresa mía es que en el oficio, el primero encabezaba para firmar era Laureano Sánchez. Entonces les dije, aquí hay un error. No, pero ¿cómo no va a firmar aquí? Primero que todo, yo no soy el titular. Yo soy el suplente de Gumersindo Mosquera. El que tiene que firmar es el titular. Es una lógica. No debe pasar por encima de eso. Es una lógica. De hecho, no pude firmar ese documento. Hasta les dije, cuando eso, yo creo que usted se alcanza a acordar que aquí se mataba una red diaria y tenía que ir uno a hacer cola para que le vendieran media libre de carne y una librita de carne. Y yo les dije aquí textualmente, les dije, vea, yo no voy a firmar hoy pidiendo la cabeza de Albeiro Blandón. Y mañana me voy a comprar una libre de carne y decirle, don Albeiro, buenos días. Eso es ser un hipócrita, eso no se hace. Eso no se puede hacer. Yo no lo hago. Y ese documento para la cabeza de Albeiro Blandón se fue al pueblo. Ya ninguno quiso firmar. Ya ninguno quiso firmar. Cuando aquí vino la primer volqueta al corregimiento, la manejó el señor que usted me nombró ahorita en Cuba. ¿Por qué razón? Cuando llegó esa volqueta, la comisaría le iba a imponer al corregidor el funcionario de San Pedro del Gobierno. Yo le dije a don Albeiro, no se deje correr el negocio, porque el señor lo nombra a la comisaría y él viene cuando quiera y se va cuando quiera. Usted no tiene nada de dominio sobre un funcionario que lo nombra la comisaría. El funcionario tiene que ser de acá. Entonces ahí empezó como esa confianza administrativa entre Albeiro Blandón y mi persona. Eso la gente casi no lo conoce porque fuéramos Cuando aparece la segunda volqueta, ya se había metido en el cuento político que el puesto para la segunda volqueta era para un liberal. Y había un capacho de hojas de vida así. Casi todos eran recomendados por los liberales. Entonces Albeiro vuelve y me llama y dice, Laureano, tengo este problema, ¿qué hago? Listo, revisemos las hojas de vida. Revisemos las hojas de vida. Revisamos las hojas. La mayor parte de los aspirantes eran conductores que están aprendiendo, han aprendido a manejar camperitos. Para ir a soltarles una volqueta. Había una hoja de vida ahí de un señor que lo llamaban mi tesoro, no me acuerdo el nombre de él, pero lo llamaban mi tesoro. Yo le mira, ahí está, no le dé vueltas a él. ¿Quién era mi tesoro? Era un camionero que venía de afuera con remesa, cuando la carretera era fea, de Portugueras para acá y se ponía con experiencia. Manejaba carro grande. Y esa era la hoja de vida, mi tesoro. Ese es, tiene experiencia de manejar un carro grande. Entonces Albeiro le hizo el nombramiento de la segunda volqueta que vino al corregimiento a mi tesoro. No me acuerdo el nombre exactamente, lo echamos cariñosamente a mi tesoro. Me eché todos mis compartidarios encima, que por qué iba a apoyar a ese señor siendo que era contestador. Entonces yo me acordaba de un dicho que nos dijo Monseñor en una conferencia, cuando le ponen a uno las operaciones, que hay tantas buenas y tantas malas, y entonces uno siempre mira las buenas, o mira la mala, pero no mira la buena. Es una conferencia del Monseñor Belardo de Correa. Les digo, vea, tontos, ¿por qué no miran lo bueno? Nunca se me olvida esa frase. Cuando a mí se me vienen todos, yo digo, Monseñor, tontos, ¿por qué no miran el que tiene la experiencia? Ese es el dueño de y así sucedió. Entonces ya con esa vaina y todo eso, incorporo nuevamente de lleno en la parte comunal. Yo, gracias a Dios, aquí llegué a ser presidente de las juntas del municipio del Retorno. O sea, el presidente de las 80 y pico veredas del municipio del Retorno. Yo ya ocupé el cargo de las juntas, fundador de Juntas de Boyare, estuve de edil. No quise politicar porque no me gustó. No me gustó porque un político
me dijo, uno para ser político tiene que ser trapo. Y no puedo ser trapo. Y eso me retiró del campo político, por eso no hice política. Yo ya he llegado a los políticos, pero no es, porque ya hubiera sido, mejor dicho, de pronto concejal, más. Pero no, eso no me gusta hacer de dos filos. ¿Qué más le cuento? Con la aparición de proyectos del Estado, ya oyéndonos a lo de la coca, aparece aquí en el municipio del Retorno dos señores, el uno era Mario Guevara y el otro era, no recuerdo el otro muchacho, y andaban con una carpeta de una cantidad de veredas que construyen el proyecto guardabosques. Y entonces les venga, revisamos. Pero cuando eso yo no era presidente de la Avenida de la Esperanza. Hoy por hoy soy presidente de la Avenida de la Esperanza. Y ¿dónde se van a meter? Ay, pero ¿cómo van a meter esas veredas de por allá, de donde no pueden ir a hacer una revisión porque son del Estado? No los van a dejar. Metan la vereda de la Esperanza que está aquí cerca. Y metí la vereda de la Esperanza, de la cual nace, de ahí ese proyecto guardabosques, nace este negocio donde estamos sentados. Eso fue ya en el año, en el segundo mandato del doctor Uribe. Ese proyecto guardabosques fue un fracaso grande con guardabosques en el departamento del Guaviare. En primera instancia nos pidieron arranque sus matas de coca y lo que le da el proyecto monte una industria familiar o lo que le damos, inviértalo en empresa que usted no necesite la coca. Fue cuando nosotros con lo de guardabosques hicimos este negocio. Claro que más aparte crédito, que se llama Restaurante Rosa. Y eso hace que este restaurante está funcionando. Toda la plática que nos dieron de guardabosques de acá, creo que yo la entendí al proyecto. Pero es que yo nunca estoy de acuerdo con los señores cultivadores, dicen que si me arrancan la coca mejor odiamos. No, mi Diosito no va a dar una sufrir. Yo dejé la coca y ahí tenemos un negocito. ¿Qué pasó en el fracaso que le cuento con guardabosques? En su momento, el presidente Uribe Vélez iba a montar una planta desulfadora de frutales amazónicos en el departamento del Guaviare. Allí, enseguida de la escuela de Agua Bonita, donde habían unas columnas, ahí iba a funcionar la planta. Nombraron unos señores directivos y prácticamente dejaron de ir el proyecto. ¿Cómo iba a funcionar este proyecto? El proyecto venía por un monto de 2.000 millones de pesos. El Estado y las instituciones, gobernaciones y alcaldías tenían una plata, el presidente aportaba otra plata, y nosotros los guardabosques, que éramos 800 familias en el departamento del Guaviare, íbamos a poner 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. ¿Cuál era el objetivo de este millón que íbamos a aportar los guardabosques? La idea era comprar un carro termoquín para transportar la fruta, el producto de la planta, al interior. Y lo que sobrara era la caja menor para comprar la fruta, comprarle a los campesinos. Si hoy en día si tuviera esa planta, ¿cómo estaría esto de bueno? Porque usted tendría el piña, el mismo lo vendía, de Arazal, fuera, ahí mismo iba a estar y ahí estaba la plata de nosotros los guardabosques, que era la caja menor para comprar los productos. Pero lo dejaron hundir y el presidente se raboneó y este proyecto está, me parece que la escuchada. Este proyecto lo mandaron para la desocupadora de frutales. Esa es la parte de los guardabosques. Cuando yo entré aquí al Retorno, nos trajo un tractor hasta este ladito de la finca Piemonte.
Ahí había una bodega de una Trina, señora Trina de Sandali. Supuestamente nosotros nos conocíamos y teníamos que entrar por la brocha del Macano. Pero nos mandaron aquí por donde está hoy en día, donde se llama La Pucarada, y hay un puentecito de madera y unas varas ahí pasando por ahí. Nos mandaron por ahí para abajo. Como a las 2 de la tarde cogimos esa trocha y arrancamos por ahí para allá, perdidos. Ya como tiñendo la noche, salimos a la finca de don Antonio Blandón, abajo en las palmeras. Allá reventamos. Estaban todas las muchachas, eran las curvicitas, unas chifladitas, jovencitas todas. Pero me parece que nos dieron como fresquito algo, pero no más. Entonces seguimos comiendo. Y ya se iba tiñendo, se iba tiñendo, se iba tiñendo la noche. Entonces yo le dije al señor con el que andábamos, le dije, vamos a ir en el monte. Llegamos a un descumbre y yo me subí a un tronco y miré un humito hacia la distancia. Le digo, bueno, vamos antes de que se oscurezca a localizar ese humo. Yo ya venía de allá, ya apagado el ya tenía como mucha iniciativa, cosas así. Entonces, arrancamos. Y en la primer trochita que encontré, ¡pum! Porque yo traía más o menos grabado el humo, a qué distancia o a qué lado lo había visto. Y nos metimos por ahí. Llegamos a una casita que era la casa de don Bernardo Correa, el papá del Flaco Arturo. ¿Se acuerda del Flaco Arturo? Ahí llegamos nosotros en la primera casa que dormí en ese sector. Yo cargaba mi hamaca y subía, entonces yo pues, le di la hamaca al señor para que me repare, me reparó con la cubeta y dormimos en una troja de maíz. Entonces se llama troja, el maíz, sin el maíz, ahí dormimos. Esa noche me acuerdo tanto porque el Flaco Arturo era muy aficionado a la cacería. Esa noche nos dieron chacure, lo que llama chacure, ñeque. Me acuerdo un pedacito de ñeque frito con un poquito de arroz, porque cuando eso iba al arroz había que pilarlo. Entonces no era que se encontraba en las tiendas, era pilado. Y 2 esquillitas de yuca. Pero el recuerdo es que aparecimos, reventamos a la finca de don Antonio Blandón. A esa finca reventamos. Botados aquí por ese cuarrero, eso se llama cuarro. Eso era unos espineros, así, unas de esas varas que son el cuarro, se llama eso. Ahí ya fuimos a reventar. Y ahí dormimos donde don Bernardo Correa. Y al otro día ya ahí nos solicitaron para llegar donde un Rafael Alvarado, que era para Chiva. Ya al otro día sí llegamos de Rafael Alvarado, porque yo llegué aquí a trabajar con el señor Rafael Alvarado. Él vendió esa finquita y se fue para Casillas y por allá falleció y ya no existe el mamón. El retorno era un paraíso de paz, porque gracias a Dios aquí era muy bueno. Esa vida de esa época de la colonización, yo creo que nunca volverá a existir aquí en el municipio de Toro, porque no había dinero, no había plata, todo el mundo se servía. Uno tenía que salir al pueblo a pie porque el que tenía un caballito era pues uno de los poderosos para salir a la visita. A usted se le caía un palo por allá en la trocha y iba uno y le ayudaba a despejar la trocha. Entonces, ¿qué vino a formar los conflictos y la parte de violencia en el municipio de Toro? Las bonanzas. Cuando yo llegué aquí, la primer bonanza que ya estaba así que figuraba que eran los que trabajaban por allá, que era Platamote, Antonio Borges, los Pintos, eran los famosos tigrilleros. Y ya después entonces fue que vino la producción agrícola,
porque nosotros trabajamos desde la espola de la montaña hasta cuando salía el cheque de IDEMA que el patrón nos pagaba. Él por ahí vendía gallinitas, huevitos, y nos conseguía lo del jabón, y por ahí hacía lo de los cigarrillos, y así manteníamos. Pero se veía muy sabroso, era muy buena la comida. Un día cualquiera, a mí se me chispoteó y yo dije, voy a hacer que esto siga siendo un paraíso. Escuchando las noticias de lo que pasaba en el Huila, en el Tolima, en el Caquetá, y dicho y hecho, cuando ya empezó a surgir la economía grande que fue la coca, aparecieron los grupos armados. Y ahí fue donde se desató la inseguridad en nuestro corregimiento, ya en el municipio de Río. Hoy por hoy, porque estamos tranquilos un poco en el municipio de Río, porque toda esa economía que circulaba alrededor del pueblo, que habían chagras aquí a 500 metros, ya no las hay. Entonces esa fuente económica que trajo la coca se expandió hacia la parte de abajo del Iniri, y eso le ha dado tranquilidad al municipio de Río. Pero sí hubo una época, en la época de la que empezó lo de la coca, fue muy cruel, fue muy violento. Aquí yo le cargaba la carne a los matarifes y cuando estaba listando el carro, ¡pum, pum!, los tiro. Y ahí encontraba los muertos en la vía. Por un lado a recoger la carne. Eso fue muy tremendo, muy tremendo. El matadero era allá, se acuerda que era el cuartel de policía. Muchas veces estar allá esperando para echar la carne y los matarifes esperando las vacas y formaban eso. Eso fue muy fuerte, tremendamente fuerte. Sí, esa violencia fue en la década de 80, 87 para arriba. Fue esa época fuerte que empezó la violencia. Se vino a componer un poquito, como le digo, con la apertura que se abrió el tráfico hacia otros sectores y ya estamos calmando. Pero que todavía uno se puede confiar. Yo he sido aquí muy voluntario con la comunidad, con la gente. Entonces a mí me buscaban mucho para prestar el servicio prácticamente de ambulancia. Aquí llegaban a la hora que fuera, me golpeaban la vía, no, mira, tenemos un enfermo para desplazarlo a San Pedro. Yo me levantaba a la hora que fuera. Cuando eso estaba muy feo el tramo de la Leona. Y los camioneros se han montado un paro y habían taponado la vía de la Leona. No dejaban pasar a nadie. Entonces, en la trocha boyacense, que hoy por hoy la llaman la Momposina, pero que no es la Momposina. Momposina es un señor que hizo un kiosquito y lo puso la Momposina, y ahorita todo el mundo dice que la Momposina, pero eso se llama trocha boyacense, que está de aquí de la salida del retorno, de la primera cantarilla aquí de la calle del retorno, a la trocha boyacense son 12 kilómetros plus, no hay ni un centímetro más. Lo digo porque yo cargué la topografía, que yo tengo el estudio de la vía, conozco la silla de San José, hasta aquí arriba, al kilómetro 31 siguiente, vía Calamar. Entonces un muchacho por ahí es que le pidió una cerveza a otro señor, que le dieron una cerveza, y dijo, no, usted está borracho, está cantando, yo creo que voy a dar cerveza. Y le pegó 12 puñaladas. Ahí en el boyacense, en una fiesta, festival ahí. Y me llegaron aquí como a la 1 de la mañana y me fui, con el muchacho y una enfermera. Cuando llegamos a la Leona, pues yo llegué y pité, y no, aquí no hay paso para nadie, que no sé qué. Entonces yo, como siempre, hablo y salgo con la gente. Y digo, bueno, ¿quién es el capataz acá? Ah, que fulano es tal, y pues estaba debajo de un camión, una hamaca y algo ahí. Y dije, mire señor, yo vengo ahí con un herido y viene una enfermera canalizando. Si a ese señor le pasa algo, ustedes responden. Yo salvo mi responsabilidad porque este muchacho viene herido de la trocha boyacense. Le prestaron los primeros auxilios en el retorno y voy con él para San Pedro.
y a esa hora se levantaron los camioneros, movieron carros y me ayudaron a sacar el carro hasta ahí a la parte buena. Entonces son anécdotas que le quedan a uno. Sí, claro, sí, porque fueron y miraron y lo miraron ahí, claro, la enfermera canalizándolo ahí, claro. Eso se tocó a mi padre, pero sí me acuerdo de esa historia con el carro de don Antonio, de don Antonio, el carro así. Cuando ya yo me dedico, que ya habíamos hablado, me dedico a Cotras Guaviare. Aparece en San José del Guaviare la oficina de Caprecón, la EPS Caprecón, que venía con el servicio subsidiado y el servicio contributivo. ¿Qué hice con Caprecón? Cogí todos los conductores y los asociados de Cotras Guaviare y los afilié al servicio contributivo de Caprecón. Nosotros, Cotras Guaviare, fuimos los que impulsamos prácticamente el servicio Caprecón cuando llegó a dominar la parte de Guaviare. Un día cualquiera en Villavicencio, yo estaba por allá en un restaurante y una señora llegó a desayunar con dos niños. Y en la mesa donde yo estaba sentado era la única mesa que tenía dos o tres chiquitas ahí ocupadas. Y la señora miraba y miraba. Y le dije, siéntese aquí, señora. Ella se sentó ahí y desayunó con los niños. Y yo terminé y nos abrimos. Cuando un día cualquiera llegué a Caprecón y me dice el gerente de Caprecón, me dice, don Laureano, vino una doctora, una psicóloga, y se la voy a presentar. Resulta que la señora que me presentaron, que era la psicóloga de Caprecón, era la misma señora que yo había invitado a la mesa que desayunara con que no tenía donde sentar. Entonces le dije, no, yo con la señora ya me distingo. ¿Cómo así? Entonces ya la señora me saludó. Entonces, en ese ir y venir, que yo estaba con Cotras Guaviare, como la señora, pues éramos amigos, ella me acompañaba a las reuniones de Guaviare. Estando en esa gestión, en esas vueltas y todo, aparece en el departamento el PNR. ¿Usted se acuerda del PNR? Y ese edificio durante un tiempo, como una vaina que está PNR de arriba, se acuerdan de letras muy grandes. Entonces, el director del PNR aquí en el Guaviare es un señor de apellido Echeverri. Y él empezó a coquetear mi amiga que me acompañaba en las reuniones de Cotras Guaviare, la psicóloga. Lo que sí es que empezó a coquetear. Entonces, ¿qué hicimos? Aprovechamos esa coyuntura del coqueteo y le echamos el cuento al señor Echeverri que necesitamos plata para comprar el edificio. Entonces el PNR en su momento, como ellos traían unas platas para pasar y fue repartir un préstamo, aportó 15 millones de pesos para la compra del edificio. Y los 8 millones que tenía el corregimiento eran 23 millones. Lo que no sé es el otro, pues costó 24 o 25 millones de pesos. No sé, porque ya yo me dediqué a Cotras Guaviare, no sé de dónde salieron los otros 2 millones para la compra de ese edificio. Entonces costó entre 24 o 25 millones de pesos. Costó ese edificio. ¿Quién fue el intermediario entre el recomendado del edificio y la administración? Que entre otras el señor tiene otra versión. Él le preguntan sobre el edificio y tiene otra versión. El encargado de esa negociación fue Gustavo Amado. Yo siempre he dicho que Gustavo Amado es un gran político, pero como él no tiene ese carisma, que eso parece raro, la gente no le vota, pero es un tipo que sabe mucho y me parece que no es corrupto. Si él fuera corrupto en ese momento, hubiera metido ese edificio por más plata o hubiera comprado un pael, no sé qué más, pero el intermediario entre el señor que estaba encargado del edificio y el corregimiento fue Gustavo Amado. Supuestamente ese edificio se construyó con una licencia de construcción en Rovira, Tolima. El cuento que decían era que esos eran los capitales que venían de don Carlos Leder, pero no nos costó, ese era el comentario. Pero lo que sí alcancé a mirar
que la licencia de construcción de ese edificio en primera instancia no venía para el retorno. La licencia de construcción venía para Rovira, Tolima, y lo transferimos acá. Y el encargado de esas gestiones y el que manejaba pues esas cosas era un señor Jaime Rosas. Don Jaime Rosas. Exacto, el de la hoy en día la señora de Don John. Eso, ya Jaime Rosas. Él era el encargado de esa vaina de la obra. Y Gustavo negoció con Jaime Rosas. Usted, yo creo que se alcanzó a conocer la primera red del corregimiento de retorno, que eran unas vigas de madera. Y eso una para allá y otra para acá porque se pudieron. Cuando Gustavo entra a la comisaría como secretario de Obras Públicas, consigue los recursos y monta el proyecto de la red para el municipio de Retorno. ¿Con qué fin lo hizo? Ya pensando a un futuro de la interconexión que de pronto llegaba a suceder en el departamento del Ferroviario. Todavía no era interconexión del departamento. Aquí existía que su padre era el plantero. Y él montó ese proyecto. El que hoy en día usted ve esas redes, esas postas, eso lo montó Gustavo Madrid. Cuando llegó la interconexión al departamento y que llegó la interconexión al municipio del Retorno, que ya éramos municipios con la Constitución del 91, no hubo que colocar ni un posta ni una cuarta de cable. Simplemente fue conectar a la red, esa red que usted mira ahí, que fue proyecto de Gustavo Madrid. Eso es la parte de política de Gustavo. Ha hecho Gustavo, porque a la gente hay que darle reconocerle lo bueno. Y esas dos cosas se las reconozco yo a Gustavo, porque la compra del edificio y lo de la red que tenemos actualmente en el